Lunes 19 de junio de 2020, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos algunas de las noticias destacadas a esta hora. Para quienes tienen que viajar dentro del país en avión, mucha atención porque rigen nuevas medidas para vuelos nacionales. Los pasajeros deberán presentar obligatoriamente los resultados negativos de pruebas de COVID-19, caso contrario no podrán abordar. Desde este viernes 19 de junio, para vuelos domésticos, los pasajeros deberán contar con una prueba COVID-19 con resultado negativo, realizada dentro de las 72 horas previas al viaje. Esta prueba estará certificada por el Ministerio de Salud Pública antes del abordaje en el punto de control habilitado en el aeropuerto. Además, será presentada en los filtros de seguridad de la terminal aérea. Otro de los requisitos es que dicha prueba deberá ser realizada en los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Estas pruebas deben ser presentadas en el aeropuerto de origen previo al embarque y la aplicación de esta medida iniciará el día viernes. Esta medida para vuelos nacionales se acordó tras una reunión entre los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Salud con los operadores aeroportuarios, autoridades municipales de Quito y Guayaquil y las aerolíneas. Se da luego de que este miércoles el municipio de Guayaquil confirmó que en 2 vuelos procedentes de Quito, 15 viajeros dieron positivo a las pruebas que se realizaron a su arribo a la terminal aérea José Joaquín de Olmedo. El ex juez José Tamayo recibió prisión preventiva y se le formularon cargos por presunto prevaricato. El ex magistrado es investigado por reducir la pena de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla de la banda de los choneros. Según la acusación, la prelibertad que le otorgaron el pasado 6 de junio a Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, y líder de la banda delictiva Los Choneros, no se hubiera podido realizar sin esta reducción de la pena. En primera instancia, alias Rasquiña fue sentenciado a 8 años de prisión por asesinato. Sin embargo, la Corte Provincial de Manabí subió la pena a 20 años y en 2017 la Corte Nacional de Justicia ratificó dicha decisión. La alarma sobre Tamayo Arana se dio en 2019 cuando el ex magistrado falló en favor de Zambrano y redujo su pena a 8 años. Esto manifestaba en su sentencia contra alias Rasquiña. Resuelvo acoger el pedido de aplicación del principio de favorabilidad y se dispone que cumpla con la pena que como cómplice le correspondería 8 años de privación de libertad, tal como lo dispuso el Tribunal de Garantías Penales de Manabí. Según el penalista José Luis Cueva, la disposición del ex juez no correspondía por temas de jerarquía, ya que el caso estaba en la Corte Nacional de Justicia. Ya cuando baja a él en calidad de juez de garantías penitenciarias, únicamente le compete verificar la forma en que se han cumplido las penas ya impuestas, no las puede reformar. Dentro de la sentencia modificada por Tamayo se convocaba el recurso de rebaja de pena por ley más benigna, una garantía que por un principio de favorabilidad del Código Penal anterior al vigente justificaría, según el ex magistrado, la rebaja de la pena. De ser así, él debía haber motivado y explicado cuál era la doctrina o la jurisprudencia, incluso puede ser de cortes extranjeras como Corte Interamericana, para fundamentar el hecho de que él sentía o creía que como juez de garantías penitenciarias estaba facultado para aplicar este principio. La Fiscalía determinó una instrucción fiscal por 90 días para este caso en el que se involucra al ex juez Tamayo. En la Corte Provincial del Guayas se confirmó la formulación de cargos por prevaricato y el tribunal dictaminó ubicar al procesado para su captura. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Revisemos quiénes son nuestros invitados para hoy. Estará con nosotros Francisco Huerta Montalvo, analista político. Las mayorías móviles y sus costos para el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Pasamos de los camisetazos de la partidocracia al reparto de hospitales para los aliados de Alianza País. Un brote de corrupción en la pandemia que obliga a la Fiscalía a formar una fuerza de tarea para las investigaciones in situ. En territorio lo analizaremos. También estará con nosotros Daniel Simancas, director del Centro de Investigación de la Universidad UTE. Los indicadores muestran en Quito un pico de la pandemia, no igual al que tuvo Guayaquil. Es una fase transitoria que se va así como viene. Deben intensificarse las precauciones. ¿Hasta cuándo? ¿Quito está preparado? Interrogantes ciudadanas que vamos a revisar.
Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. La práctica parlamentaria en democracia prevé que un ejecutivo sin mayoría en el legislativo pueda gobernar con mayorías móviles, completando con legisladores de oposición los votos de la bancada de gobierno. El mejor ejemplo es Estados Unidos, pero con 2 partidos consolidados, donde ocasionalmente los presidentes completan una mayoría con legisladores de oposición, pero sin cambio de camiseta. En el Ecuador, en cambio, las mayorías móviles termina desprestigiada por el costo que significan los legisladores sueltos, que antes optaban por camisetazos y hoy por la multiplicación de movimientos regionales. Analizaremos este fenómeno con Francisco Huerta, analista político, ex jefe de partidos, subdirector de Diario Expreso. Bienvenido, doctor Huerta. Doctor, en tiempos de la partidocracia, donde era indispensable afiliarse a un partido para participar en política, eran usuales los cambios de camiseta cuando un legislador decidía volverse gobiernista. Ahora, con un nuevo sistema introducido por Rafael Correa de proliferación de movimientos regionales, se han multiplicado los cambios de postura sin camisetazos por parte de los llamados asambleístas independientes que son dueños de su propio movimiento regional. ¿El problema sigue siendo el mismo? ¿Ausencia de disciplina partidista o se trata de falta de convicciones ideológicas, doctor? Perdona, Lenin, pero antes de contestarte quiero dejar notar que vengo con mascarilla porque así deberíamos andar siempre a lo largo de un periodo que no sabemos cuándo termina, pero esto protege del coronavirus. Hay que tener esa disciplina cuando se abra el semáforo a la posibilidad de más gente circulando, porque si no va a haber más gente contagiada. Ahora sí me la quito. En esa línea, Lenin, la experiencia con la manera de comportarse de los legisladores es complicada. Como ministro me llegaron muchas peticiones, ministro de Salud especialmente. ¿Qué le pedían? Cualquier cosa, que los reciba para hablar sobre el hospital de tal cosa, o para pedirme que le consiga el cargo de director de ese hospital a fulano de tal, como recomendaciones. Eso estaba prohibido por la ley desde cuando yo era ministro de Salud por el 80. ¿Y qué ofrecían a cambio? Nada, simplemente ejercían su poder de legisladores. Nosotros no teníamos dificultades con el número de legisladores a favor del gobierno en la época de Osvaldo Hurtado o de Gustavo Noboa, pero eso estaba prohibido por la ley. Y nada ha cambiado, doctor. Hacer palanqueos, porque yo podía mandar eso al organismo correspondiente y hasta dejarlos fuera de su legislatura. Y nada ha cambiado. El tema es que cambió en forma de dádiva. Así como se entregaban las aduanas, ahora se entregan los hospitales para que hagan y deshagan. Y entonces son dueños de esos hospitales y por eso ha ocurrido todo lo que hemos visto, hasta el lugar macabro de negociar con las fundas para los cadáveres. Es decir, que el costo para los gobiernos sigue siendo igual y termina siendo absorbido por el presupuesto general del Estado, es decir, por la ciudadanía. Más que eso, porque si fuera que palanquean, nómbrame un director de hospital. Y ese director de hospital se gana su sueldo y hace las cosas de la mejor manera posible. Bueno, sería tolerable, pero van a robar. Eso es lo escandaloso de esto, lo distinto de estos días. Cada nombramiento es una garantía de que el señor busca enriquecerse con el cargo público. Y ya vemos viendo hasta dónde de anómalo resulta la situación. Y lo peor de todo es que, a mi parecer, estamos rodeados por una telaraña donde los hilos que a ratos se mueven no dan paso a matar a la araña que teje esos hilos. Y eso es lo que hay que hacer para combatir la corrupción. El hombre del maletín sigue activo, doctor Huerta. Antes eran los ministros de Finanzas. Yo le pregunto, ¿esto continúa o el rol ha cambiado de ministerio para así cumplir órdenes del presidente que busca pasar leyes o evitar juicios políticos de sus ministros? El tema es que hay una red que tiene secuestrada a la nación. Y el problema se da porque las autoridades que tienen que controlar a las organizaciones que controlan no lo hacen.
¿Cuándo ha visto una interpelación a un contralor, a una fiscal o a un juez o a un legislador? Ellos no se pueden interpelar a sí mismos, sino en términos de emergencia, cuando ocurren descubrimientos que se deben a situaciones fortuitas. En el caso último, si no se cae la avioneta, no sabríamos nada de cómo se están dando las cosas. Eso ha permitido ahora abrir un espacio de investigación que llega a expresidentes de la República, a una red de legisladores, pero que tiene que tener complicidades en el alto gobierno, porque si no, no pueden producirse ese tipo de situaciones. Y eso es lo que hay que aplastar, eso es lo que hay que combatir. Doctor Huerta, pero no todos los casos son iguales. Así como a veces el gobierno es chantajeado por la amenaza de juicios políticos, también hay ocasiones en las que el gobierno necesita leyes y se lanza, así nomás, a la subasta. Bueno, a veces no se lanza a nada. Ya vimos lo que pasó en octubre. Se negoció apenas con un sector, los transportistas, y se dejó sin negociación a la población indígena, que fue luego la que protagonizó bochornosos incidentes en octubre. En definitiva, no veo una adecuada conducción en el manejo del gobierno para conseguir mayorías. De inicio las tuvo, pero ahora se han ido disgregando y se dio el caso de los hospitales. ¿Quién hizo esa negociación? Yo no la admito como válida. Y tampoco admito que simplemente se dejen las cosas como para después y un escándalo nuevo oculta el actual y hay que de todo. Eso es lo que no hay que admitir, hay que aplastar la corrupción. ¿Quién pudo haber hecho esa negociación, doctor Huerta? Porque tampoco es que hay muchas opciones. No hay muchas opciones, pues. Las negociaciones políticas las hacen los ministros de gobierno a través del ministerio respectivo de que se trate, en este caso Salud. No sé si se dio el paso de negociar con Salud o se negoció directamente con el Ministerio de Gobierno. Pero todo esto con autorización presidencial. Eso tiene que quedar clarísimo. En todos los regímenes democráticos de los diferentes países, los legisladores representan a los estados o provincias. ¿Sus representantes populares son grandes electores regionales, doctor Huerta, o simplemente caciques que responden ante sí mismos? Básicamente en estos tiempos caciques que responden ante sí mismos y como usted señalaba, casi todos ellos tienen un pequeño partido que ha servido para también garantizar la estabilidad al Consejo Nacional Electoral. Es decir, todo en estos últimos tiempos se ha visto como producto de una negociación no muy transparente. Yo te doy estabilidad en el Consejo Nacional Electoral, pero tú garantizas que mi partido sale pronto. Regional o nacional, eso es lo de menos. Y viene quizás también de un poco más atrás, doctor Huerta, porque cuando son tiempos de campaña, a estos líderes regionales los observamos ofrecer a sus electores obras que solo le corresponde ejecutar al gobierno, y el que no es gobernista corre el riesgo de que las obras que ofrece no se realicen. Pero solo eso es causa de su lucha política, conseguir obras, en muchos casos necesarias para sus poblaciones, para sus regiones, o lo que en realidad buscan es manejar esas obras para enriquecerse. Lo segundo, básicamente. Conste que no hemos hablado de ninguna petición ideológica. Yo te apoyo, pero me das tus votos, en cambio, presidente, para aprobar tal ley que me interesa a mí que salga porque beneficia a mi provincia. Ahora me das la obra, pero yo la manejo. Yo contrato, yo me llevo los sobreprecios. Y esa es la tragedia. Ahí está la acción política para la estabilidad gubernamental, usando como instrumento la corrupción. Eso es lo que tenemos que superar muy rápidamente, vertiginosamente. El país no da más. La imagen de corrupción debe ser el estímulo para aplastarla, porque de otra forma como país no salimos. Doctor Huerta, pero ¿y qué hacemos entonces con esa clase política corrompida hasta la médula? Antes ya se dijo que se vayan todos y todos se fueron, pero los que llegaron resulta que están cortados con la misma tijera o son peores incluso que los que estaban antes. Tenemos que garantizar que no se sigan eligiendo gente que tiene alguna popularidad, los que llamamos notorios, sino que se elijan notables, ciudadanos limpios, pulcros de cada provincia que sí hay,
y que tengan algún conocimiento de la función que van a desarrollar. Es vergonzoso, y esto debería ser motivo de alguna legislación, que se elija por popularidad. Ya vamos viendo cuántos casos fallidos tenemos por haber hecho ese tipo de elecciones. Pero los partidos tienen que recuperar su rol ideológico, no solo un membrete para hacer negociaciones políticas que les permitan robar, porque esa es la tragedia. Se dedican a robar. Aquel legislador al que le concedieron el hospital va a robar con esa concesión. Pero lo malo es que no parece ser que son casos aislados, sino que hay una gran red, esta es la telaraña a que me refiero, que distribuye hospitales, distribuye eléctricas, distribuye mandatos en distintas áreas del quehacer nacional, donde son dueños y señores de estos legisladores que influyeron en el nombramiento de los respectivos personeros. Por supuesto, hay excepciones entre los legisladores. Yo no creo que algunos de ellos, todos, procedan como estamos criticando, pero la red tiene una buena mayoría de legisladores, tal cual la red del narcotráfico que ha penetrado el Ecuador. ¿Cómo puede ocurrir lo que ocurre en la magnitud del narcotráfico de estos días sin complicidades de alto nivel? Definitivamente las hay. Hay que ponerlas en evidencia, no solo capturar a los que tienen la droga, sino saber de quién era esa droga y qué regla protegía. Mientras tanto, para colmo de lo que ha ocurrido jamás en la República, estamos en que la flota aérea o la flota naval pueden movilizarse porque no han pagado el seguro. ¿Qué tipo de república es esta donde ocurren estas cosas? ¿Cómo no hay para pagar esos seguros? El gobierno del presidente Lenín Moreno no es interino fruto de un golpe de Estado, sino que fue elegido por el pueblo en elecciones impugnadas, por cierto, por el perdedor. Pero es débil como un gobierno interino. ¿Esto a qué se debe, doctor Huerta? ¿A la ruptura de su bancada que terminó por dividirse entre morenistas y correístas, o hay también otras razones? Yo creo que se debe a que no asumió lo que todo el mundo decía. Este es un gobierno transitorio, este es un gobierno interino. Con ese rol asumido como tal, no hubiera necesitado mayorías móviles. La tenía por el amplio respaldo nacional que al inicio de su gestión recibió. Allí está el resultado de la consulta popular que hizo. Pero por un afán que es patológico ya, de garantizarse la elección tal o cual, de garantizar el resultado, hay una suerte de obligación que no es necesariamente tal, de conseguir el mayor dinero posible para hacer la campaña. Los expertos parece que ahora le dicen, yo te asesoro, pero tú tienes que conseguir tanto. Y se dedican a conseguir dinero tomándole de las instituciones públicas. Dame Quebrada dando aportaciones para la campaña de la consulta. Y claro, se quedan con algún pedazo de eso de recaudación. Es escandaloso que haya ocurrido. ¿Y qué va a pasar ahora? Justamente, doctor, los actuales escándalos de corrupción en el propio bloque de Alianza País, ¿qué margen de maniobra le dejan en el año que le falta al presidente Moreno para entregar el poder? ¿Será quizás que la tantas veces anunciada intención de corregir el rumbo podría fortalecerse con una oposición que tampoco es que sea muy ideologizada, que digamos? Yo creo que ya no le toca sino sentarse a esperar terminar su periodo y tratar de hacer algún gesto contra la corrupción que le permita tener ese resultado. Pero si no, va a quedar como un gobierno anodino que nos abrió un espacio de libertad. Yo digo que la libertad de prensa se defiende ejerciéndola. No hay que esperar que el gobierno decida abrir el espacio. La libertad de prensa se defiende ejerciéndola. Y eso es lo que hemos hecho muchos medios de comunicación, muchos periodistas individualmente considerados. Doctor, ¿se puede esperar gestos contra la corrupción por parte de un gobierno que prometió en campaña conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción y su anuncio, ya, digamos que quedó en intento porque salió un decreto y nada más? Absolutamente fallido. Aquí hay complicidades de alto nivel y por eso los que se sienten parte de esa complicidad no se van a atrever a dejar en manos extranjeras el análisis de la situación de corrupción que vivimos. Tienen
funcionarios que hacen gestos, pero no van a las causas mayores. Yo no dejo de insistir en todo lo que se viene represando a partir del tiempo en que la Fiscalía no ha actuado y ahora está actuando en los casos puntuales de estos días. No dejaré de insistir en que la mayor parte de los casos han sido producto de investigaciones en el extranjero, como lo de Fonseca, y han sido también causa de investigaciones de medios de comunicación, de periodistas. No son producto de la investigación de los organismos de control. Y los organismos de control no pueden ser juzgados por la Asamblea, porque también los asambleístas están involucrados en los actos de corrupción. Vivimos una situación dura, anómala, y tenemos que superarla rápidamente, no hay alternativa. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. La Fuerza de Tarea de la Fiscalía para investigar en territorio el brote de corrupción con la pandemia ha demostrado que esa institución necesita fortalecerse. Alfredo, buenos días. Buen día, Lenin. Buenos días a todos. La Fuerza de Tarea para Gobiernos Autónomos ha evidenciado que el diseño de fiscalía de la metida de mano es insuficiente. No alcanza para la inmensa labor reservada por una historia de impunidad. La Fiscalía quedó organizada para solo ser espantapájaros decorativo del crimen organizado. Está claro que sin presupuesto, sin fiscales, ni policía propia queda a medio camino en indagaciones que rara vez terminan. Es el gobierno la cooperación de la policía que cumple con Fuerza de Tarea, pero las irregularidades en territorio de gobiernos autónomos y hospitales llevan al gobierno central, aunque se haya querido distraer con raterías provinciales. Es contra natura que Fiscalía dependa de policía de la función ejecutiva, como que el registro civil no dependa de la función electoral, de tal forma que siempre habrá elecciones donde voten muertos y extranjeros y juicios penales congelados por autores prófugos. Si tanto temen Comisión Internacional con expertos independientes de Naciones Unidas y presupuesto propio para reforzar fiscales y jueces, al menos fortalezcan Fiscalía como función independiente. Si no, recuperar lo robado resulta puro cuento. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo estará con nosotros Daniel Simancas, director del Centro de Investigación de la Universidad UTE. El pico de contagio en Quito y su área de influencia en la Sierra Norte es solo una fase transitoria del proceso de la pandemia. Ya volvemos. Y tras los constantes reclamos de usuarios, las autoridades del sector eléctrico reconocen que hubo errores en la facturación del consumo en planillas de luz durante los primeros meses de la pandemia. Anunciaron que se entregarán nuevas facturas con los consumos reales. Las protestas se dan en varias ciudades y el reclamo es el mismo. Necesitamos justicia. Altos valores en las planillas de energía eléctrica que, según denuncian, son irreales. Juan Peña nos mostró sus facturas. En marzo su consumo fue de $12. En abril la factura fue de $11.50, pero en mayo fue 5 veces más, $55. Y tras de eso he perdido el trabajo, no estoy laborando y no sé cómo cancelar. Cuando inició esta emergencia sanitaria, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, mediante resolución estableció que se cobren valores estimados o presuntivos, es decir, haciendo un promedio de los últimos 6 meses de consumo.
Para el asambleísta Vicente Tayano, de allí nació todo este problema. Tomó una muy mala decisión. En consecuencia, supuestamente de la pandemia, disponer la posibilidad de que las empresas distribuidoras puedan realizar una estimación. Y esa es la primera parte del problema, porque empezamos a recibir planillas que no correspondían a una lectura real y coherente del consumo de la casa. Sin embargo, el director de Arconel, Bolívar Luzo, aseguró que fue la mejor decisión, que así se hace en Europa y en nuestro país. No debería ser distinto, dijo. Esto es una situación normal, no es un tema que tiene que ser satanizado, es un procedimiento que en otras partes funciona habitualmente. Y destacó que en el Ecuador solo el 4% de los usuarios se han quejado por este problema, esto es, 16.000 personas. El funcionario anunció que ya inició un proceso para tomar nuevas lecturas de los medidores a escala nacional. Cuando se producen errores, en ese caso se debe refacturar completamente. Hay que anular las facturas anteriores y volver a sacar facturas adecuadas. Pero sobre sanciones, eso está lejos, según el viceministro de Electricidad Luis Vintimilla. En una rueda de prensa virtual aclaró que la responsabilidad por estas fallas que afectan a miles de usuarios dependerá del análisis de cada empresa distribuidora de energía. ¿Qué está pasando en la ciudad de Quito? La respuesta a esa pregunta debe venir desde la ciencia, desde la academia, no desde los rumores. El número de contagios en la capital de la República ha crecido considerablemente y la capacidad hospitalaria se encuentra muy cerca del tope. ¿Qué es lo que indican los estudios realizados por los científicos? Y en función de esos resultados, ¿qué medidas se recomiendan? Lo vamos a conversar con Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Clínica de la UT. Doctor Simancas, muy buenos días. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Cuál es la razón del incremento en el número de contagios en la capital de la República, doctor? Mira, es muy sencillo. Mientras más se movilice las personas, el virus se moviliza en las personas, no en los vehículos ni en ningún automóvil. Se moviliza en las personas. Si tú liberas las restricciones en las personas, vas a tener un mayor número de casos, mayor número de hospitalizados y un mayor número de muertes. Pero observamos que hay un mayor número de contagios, que los hospitales están casi a tope y sin embargo el ministro de Salud señala que todo está bajo control. Hay una contradicción allí, ¿no? Hay una contradicción lamentable, estimado Lenin, porque se da la falsa sensación a las personas de que está controlado el tema, de que pueden salir normalmente, reintegrarse, tener reuniones. Se ha visto ya que están teniendo festejos del fin de año, reuniones familiares. Lo del Día de la Madre fue terrible. El tema de manifestaciones también fue algo que ha agravado. No estamos en contra de las manifestaciones, pero no es el momento de tomar medidas que podrían alterar a la población. Entonces hay un dualismo ahí entre lo que pasa en realidad en los hospitales, que los médicos están denunciando, y lo que dice la autoridad sanitaria, que no corresponde a la realidad, relaja a las personas, y eso es lo que nos está haciendo daño, estimado Lenin. Cuando en Guayaquil la crisis nos golpeaba con todo, en la capital de la República se tomaban medidas de restricción a la movilidad, incluso más rígidas que aquellas que habían sido dispuestas por el COE nacional. ¿A qué responde, doctor, entonces, la situación crítica que se está viviendo hoy? Sí, eso fue una ventaja indudablemente para la capital, porque los casos importados fueron primero en Guayaquil. Se demoraron 2 semanas en tomar la decisión de que ya había transmisión comunitaria sostenida del virus, es decir, que no se sabía cómo se contagiaba la gente. Y en la capital eso permitió tener las restricciones y que esta curva sea más alargada, no aplanada. Y eso ha provocado el menor número de muertes que estamos teniendo hoy, pero lamentablemente al relajar las medidas podemos tener un pico no tan importante como el de Guayaquil, porque fue catastrófico. Los datos sugieren un exceso de mortalidad de entre 18.000 y 20.000 muertos, que no coincide con las cifras, y eso es lo que estamos alertando, que no queremos que pase en la capital. El costo de un pico pronunciado, explosivo,
es el número incremental de muertes prevenibles que se produce en la población. Hablemos sobre ese estudio que realizó la UTE y que prevé que para la primera semana de julio la capital tendría un nuevo pico de contagios, más pacientes, una necesidad mayor de unidades de cuidados intensivos. Pero cuando se habla de este pico que podría darse la primera semana de julio, doctor, ¿de qué estamos hablando? Porque una cosa es que falten 5 camas, otra cosa es que falten 500 o 5.000. ¿Qué tan grave podría ser la situación que se ha previsto? Mira, el estudio es un estudio en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Loja y la UTE. Y pronosticamos el brote que hubo en Quito la segunda semana de mayo, que lo vinimos alertando cuando se tomó la decisión del semáforo. Y luego estamos pronosticando un rebrote para la primera semana de julio, que ya está empezando en estos días a crecer. Entonces veremos una curva que se hace un pico en la primera semana de julio y podemos estar pensando en que podría aumentarse en un 30, 40 y hasta en un 50% el número de casos hasta llegar a un pico la primera semana de julio, ya con las unidades de terapia intensiva saturadas. En este momento no hay camas de terapia intensiva, de acuerdo a lo que ha dicho los expertos en las reuniones del COE cantonal de Quito. Y entonces esa es la incertidumbre, ¿no? No tenemos camas, no tenemos dónde hospitalizar y insistimos a la ciudadanía, se liberan los parques, hay menos restricción, la gente saca salvoconductos. Entonces es un dualismo que nos hace mucho daño, Lenny. Doctor Simancas, ¿qué podría cambiar esta proyección o ya es muy tarde para cambiarla y solo resta prepararse para afrontar lo que se viene? Mira, este pico es el resultado de 2 semanas anteriores, es decir, esta semana y la siguiente, si seguimos con esta misma movilidad de personas, pues vamos a lamentarles 1 o 2 semanas. Pero eso no es lo más importante. Si nosotros seguimos en esta situación de movilidad, pues tendremos cada vez más casos. Hay que ponerle un freno, estimado Lenin. Yo no sé, no soy economista, pero no sé qué tanto reactiva la economía estas familias que se ven en las calles, que aproximadamente son 500.000 familias que tratan de vender algo, una mascarilla, un poco de fruta, ganarse $1, $2 al día para llevar un poco de pan. ¿Por qué no se ayuda a estas familias? Nosotros hemos calculado que más o menos se gastaría entre 25 y 50 millones de dólares mensuales para que estas familias se queden en casa, porque son las más expuestas y la que se ha demostrado que la gente de menores quintiles tiene 10 veces más probabilidad de morir que las personas que tienen trabajo estable y que tienen otro nivel socioeconómico, que pueden prepararse, que tienen para comprar una mascarilla adecuada, que tienen para gel antiséptico. Se debe ayudar a estas familias, no debe entrar el sector público a menos que cambien los indicadores. Se debe hacer pedir un soporte internacional para insumos, para realizar pruebas PCR. Las universidades están paradas sin insumos, no hay insumos en el país, estimado Lenin. No podemos ayudar al país a realizar las pruebas diagnósticas que te permiten conocer el virus, aislar a los enfermos, rastrearlos, monitorearlos y tener una mejor perspectiva para la toma de decisión. ¿Qué es lo que se recomienda desde la ciencia, doctor Simancas, tomando en cuenta todos estos riesgos que podrían efectivizarse dentro de poco? ¿Quito debe volver al semáforo rojo? Mira, yo en el semáforo ya no creo ya, porque han cambiado antes que era rojo las restricciones, le pusieron amarillo, están cambiando los colores en el medio. Nosotros sugerimos un rojo modificado, entendieron un amarillo modificado. Entonces lo que estamos pidiendo es que se analice cada decisión que se tome con respecto a la movilidad. No se ha cumplido ese 30% de aforo ni en los restaurantes. Debe haber más control, se debe ver qué empresas pueden salir. Si va a salir la construcción, pues la construcción sale ordenadamente y planificamos. Regresar a un semáforo rojo no sería descabellado hasta que se logre descongestionar las salas de terapia intensiva, que serán en un mes y medio, y luego reactivar de nuevo la economía, pero de una manera más sensata, teniendo la posibilidad de dar asistencia sanitaria y garantizar la salud, que es un derecho constitucional.
en el Ecuador. Que no sería descabellado, señala el doctor Simancas, volver al semáforo rojo, pero ayer el alcalde de Quito, Jorge Yunda, planteó algunas modificaciones al amarillo que vive la capital y hablaba de ampliar el toque de queda y que este comience a regir desde las 18 horas, las restricciones a la movilidad, también que el 50% de los servidores públicos realicen teletrabajo, que se decrete una ley seca. ¿Con eso alcanza? Son estrategias muy acertadas. El sector público más o menos son 150 a 180 mil personas que no tienen que regresar a trabajar definitivamente. Lo que me está faltando es el tema de las familias pobres, que se debe hacer un levantamiento de información de estas familias que no tienen empleos formales, entregarles canastillas, mascarillas y que esta gente se quede en casa, porque es la gente que está saliendo con sus familias, exponiéndose, y si multiplicamos esas familias por sus familiares o los contactos, pues ahí tenemos que el virus está saltando entre esta población, que es la que más probablemente se enferme y llegue a morir, ¿no? Una última cosa, doctor Simancas, ¿qué información tienen ustedes sobre Guayaquil? Se habla de que tendría que ocurrir una segunda ola, que tendría que venir un rebrote, pero de la información oficial que se genera se nos dice que casi que la situación está controlada en esta ciudad. Mira, Guayaquil no es un ejemplo de nada, es terrible el manejo que se dio de Guayaquil, hay un exceso de mortalidad increíble. Si se logra demostrar eso, que es muy improbable, pero este exceso de mortalidad, el costo de 20.000 familias destrozadas, no puede ser ejemplo de nada ni nacional ni internacionalmente. Si se abren los transportes interprovinciales, si es que se abren los vuelos, estamos viendo que los vuelos ya están llevando gente contagiada, probablemente se dé un nuevo rebrote en Guayaquil y tienen que estar preparados nuevamente para soportar eso, y no, el sistema de salud ecuatoriano no tiene tanta capacidad para soportar. Tenemos que transparentar las cifras, decirle a la población que no tenemos un sistema sanitario adecuado para enfrentar brotes, inclusive brotes pequeños, ¿no? Daniel Simancas, el doctor Daniel Simancas, gracias por estar en contacto directo. Gracias, Denis. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos dentro de poco. En lo internacional, 700.000 jóvenes inmigrantes, conocidos como soñadores, se salvan de la deportación en Estados Unidos. La Corte Suprema falló en contra del plan del presidente Trump para terminar con el programa de acción diferida que los protege de la expulsión. Celebración al pie de la Corte Suprema en Washington. Son jóvenes que llegaron a Estados Unidos llevados por sus padres cuando aún eran niños y que han vivido protegidos de la deportación gracias al beneficio de la Ley de Acción Diferida, conocida como DACA por sus siglas en inglés. La norma del año 2012 fue una concesión de la administración Obama, pero Trump había prometido terminar con ella. Un juez conservador se unió a 4 progresistas y con eso apoyaron la vigencia de la ley en contra del presidente, que esta semana ha sufrido algunos reveses en el organismo. Trump, vía Twitter, dijo: ¿tienen la impresión de que no le gustó a la Corte Suprema? Mientras que el expresidente Obama se alegró por la decisión y escribió: quizás nos vemos diferente o venimos de otros lados, pero lo que nos hace estadounidenses son nuestros ideales compartidos. Los jóvenes amparados por DACA son conocidos como soñadores. A pesar de ser indocumentados, pueden estudiar, trabajar y renovar permisos cada 2 años. Tras la decisión de la Corte, están satisfechos y esperanzados. Es una gran victoria para el movimiento inmigrante. No lo esperaba por tratarse de una corte conservadora, decía Antonio Alarcón. Queremos algo más inclusivo para nuestros padres y nuestra comunidad también, señalaba Martín Batalla, pues dice que pagan impuestos y contribuyen a la economía. Ven que ahora será posible incorporar a más jóvenes soñadores. Sostienen que hay otros 2 millones que por la incertidumbre vivida hasta ahora no se habían atrevido a solicitar este amparo, aunque no represente una vía para obtener la ciudadanía estadounidense.
Bien, y con esta información estamos despidiendo Contacto Directo, no sin antes decirte, Lenin, un feliz cumpleaños y un feliz Día del Padre para este domingo, para ti, para Alfredo, para Eduardo y para todos nuestros televidentes. Gracias, Samantha. Sí, un feliz día para todos los padres y también para los hijos, que podrán disfrutar juntos esta semana con la tranquilidad de que la Fiscalía no va a llegar a allanarles la casa.